Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo del programa Hablemos de Desastres, el género sí importa. Yo soy Paulina Vergara, subdirectora del Programa para la Reducción del Riesgo de Desastre en la Universidad de Chile, CITRI. Este programa cuenta con el patrocinio del proyecto internacional Genderin, un proyecto entre los países como España, Uruguay, República Dominicana y Chile, y está financiado por la Agencia Estatal de Investigación de España. Hoy día tenemos un capítulo especial en conmemoración del mes para la reducción del riesgo de desastre. En el capítulo anterior tuvimos nuestro primer capítulo conmemorativo de este mes 2024 junto a las académicas Ángeles Salcedo y Yolanda Fontanil. En dicho capítulo conversamos sobre la importancia del bienestar emocional y de la salud mental en contextos de desastres y desde un enfoque de género. Por cierto, como ha pasado en otros capítulos, hemos conversado sobre la importancia del enfoque de género para comprender los impactos diferenciados, pero también para ver estrategias de cómo ir saliendo adelante y colaborar en contextos de desastre que nos permitan ir reduciendo cada vez más tanto el riesgo como los efectos de dichos desastres. Hoy día vamos a hablar con una invitada muy especial. En este programa hemos invitado en cada uno de los capítulos a expertas en materia de género y desastre, y hoy día vamos a conversar con alguien que además se ha especializado en una temática que es bien distinta y muy importante, que es la comunicación de riesgo, la comunicación en contextos de desastre con enfoque de género. Hoy día tenemos de invitada a la académica Carla Palma. Carla Palma es profesora de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Es miembro de CIGIDEN y de CITRI de la Universidad de Chile en un equipo multidisciplinario como es CIGIDEN. Carla es licenciada en Comunicación Social, es periodista de la Universidad de la Frontera, pero es también doctora en Comunicación y Medios del Institute of Communication Research de la Universidad de Illinois en Estados Unidos. Sus áreas de interés abordan las intersecciones entre comunicación, desastres y naturaleza, y ella ha escrito diversos artículos y papers. Entre sus publicaciones tenemos en mente conversar hoy día justamente de un policy paper sobre interseccionalidad, género y desastre, del cual hablaremos en un momento, mientras te damos una gran bienvenida. Muchas gracias, Carla, por estar presente hoy día. Muchas gracias por la invitación, Paulina. Bueno, Carla, comencemos esta conversación. Lo primero y más interesante nos parece comenzar por tu trayectoria. Justamente en la introducción del programa hoy día decía que es muy raro, a pesar de que en Chile y en América Latina los desastres socionaturales y los desastres socioambientales son recurrentes, encontrar personas especializadas en comunicación y desastre no es tan rutinario ni tan masivo. Entonces, nos gustaría que nos pudieras contar cómo fue que te interesaste por el cruce entre desastres, comunicación, y luego cómo te empezaste a interesar en materias de género. Cuando me hace esta pregunta, yo tengo que volver a mis inicios antes de la academia, que era cuando trabajaba como periodista en conflictos socioambientales, trabajando con comunidades en cómo desarrollar estrategias comunicacionales para el ejercicio de derechos de estas comunidades. Y cuando fui avanzando en mi carrera como profesional, como periodista, me empecé a interesar en los temas de investigación. Y cuando comencé mi carrera como investigadora, pero activista, periodista, siempre como en ese borde, es como donde me he ido desarrollando, que tiene que ver mucho con el trabajo como de investigación-acción participativa, como en formatos de diseño de cómo pienso el trabajo de la investigación académica en sí misma. Y me acuerdo que en ese tiempo, haber estado trabajando con comunidades donde existe riesgo de, por ejemplo, el tema de los relaves, en comunidades donde existe minería. Pero yo antes de pensar el tema del riesgo estaba pensando en el tema de los conflictos socioambientales. Y en estos escenarios me daba cuenta que a partir de la misma trabajo de investigación, que el acceso a información no era el mismo para los hombres que para las mujeres, frente al tema de, por ejemplo, la contaminación ambiental o el tema de las regulaciones o el mismo tema del riesgo.
Y hay algo que me marcó mucho mi carrera en esos años, que hace ya casi 2 décadas, si lo pienso, cuando trabajaba en estos temas, que era la diferencia dentro de un mismo hogar que había entre el acceso y manejo de información que permite al final tomar decisiones frente al riesgo entre diferentes generaciones, y mucho más marcado cuando se trataba si eran hombres o mujeres. Entonces, cuando, no sé, como me enfrenté a una situación de darme cuenta que, por ejemplo, las mujeres dormían en el segundo piso de la casa, una mujer mayor, porque pensaba que en cualquier momento se podía romper el relave, pero había una información que circulaba en la comunidad que no manejaban todos de la misma manera sobre si el relave era líquido o no, si el relave estaba en condiciones o no, de qué tan peligroso era o no. Entonces, había una persona dentro de una familia que en la noche le costaba quedarse dormida porque pensaba que se podía morir si es que este relave se rompía. Y entonces no era el mismo temor que todos vivían. Y ahí yo me daba cuenta de la necesidad, y esto entonces fue por la práctica y por también la teoría, ir leyendo y ir entendiendo sobre la necesidad de pensar desde no un lugar homogéneo donde a todos nos afectan los desastres o los conflictos socioambientales de la misma manera. Y desde ahí fue que tuve que ir dándome cuenta y armando estrategias de cómo pensar también el conocimiento y lo que ocurría en esos lugares, considerando una perspectiva donde también la mujer estuviera en un lugar. Entonces, en ese tiempo, antes de empezar en la academia, cuando trabajamos, nos damos cuenta que no era llegar a invitar a una reunión y que no íbamos a juntar todos, porque a la reunión llegaban mayoritariamente hombres por el tipo de organización y los temas que se trataban. Pero también no era solo eso, sino que era pensar que en ese horario, ¿quién iba a cuidar a los niños? ¿Quién se hacía cargo de ciertas labores que estaban asignadas a las mujeres? Entonces, para que participaran las mujeres dentro de estas discusiones, había que pensar en estrategias donde nosotros pudiéramos convocar, pensando en que esto tenía que tener una perspectiva de género. En ese tiempo, el trabajo cuando lo hacíamos no lo pensaba como tiene que tener una perspectiva de género, así como intencionadamente, sino que veíamos la necesidad de que si no lo hacíamos, las mujeres no iban a participar. Y a partir de esa investigación, también de esos trabajos, después cuando estaba haciendo el doctorado, me daba cuenta que los flujos comunicacionales y el acceso a la información tampoco era equitativo. Y había una división por género que era muy marcado en estos escenarios de conflicto socioambiental. Entonces, a partir de este trabajo, yo llegué a pensar con los años también en qué implicaba que no era solo un conflicto, sino que también tenía que ver con un tema de riesgo. Entonces, no es que yo me haya dado cuenta desde el inicio, que esto no lo sabía, sino que lo fui aprendiendo en el terreno, conversando con las personas. Entonces, esto ha sido para mí un proceso de aprendizaje compartido. Y así fue como llegué a pensar que era importante no solo pensar la comunicación en torno al tema del riesgo y en torno al tema de los desastres, sino que también había que hacer distinciones. Y que nosotros que trabajamos en comunicación, por ejemplo, el tema de la audiencia es algo que se piensa mucho, pero también pensar en la comunicación como estos procesos donde no todos participan de la misma manera. Entonces, cuando hay una cierta información que es necesaria para tomar una decisión frente al riesgo, y si me doy cuenta que esa información no todos acceden de la misma manera, es que tengo que pensar en las diferencias. Y así fue como empecé a trabajar en temas de que cruzan comunicación, riesgo, desastres y una perspectiva de género interseccional también. Qué interesante cómo fuiste construyendo ese camino de investigación, acción y moviendo en cosas que están muy interrelacionadas, el tema de las vulnerabilidades, el riesgo, los desastres socioambientales y los socionaturales. ¿Podrías profundizar un poco más y contarnos más en detalle cuáles han sido los hallazgos que has encontrado a lo largo de estos años? Contabas recién que llevas aproximadamente 20 años en este camino de investigación. Si pudieras contarnos los hallazgos tal vez más interesantes, sobre todo para la realidad contemporánea. Yo diría, claro, 20 años son como desde salida del pregrado, entonces, y yo soy académica de menos años que esos, pero el aprendizaje ha sido un proceso. Y creo que hablando de procesos, y tal vez esto va a ser como algo muy obvio para algunas personas, pero tal vez el pensar que la comunicación no es una cosa lineal, que no es algo que
tenemos un mensaje que lo enviamos y por lo tanto hay una consecuencia de ese mensaje que es igual al mensaje que yo envié. Entonces, si yo le digo a la gente, cuídese, tome precauciones, no significa que la gente va a cuidarse, tomar precauciones, sino que pensar la comunicación como un proceso que es más recursivo y donde no solo el que entrega el mensaje tiene agencia, sino que quien está del otro lado también participa. Entonces, en lugar de pensar en la comunicación como una cosa lineal, donde se entregan mensajes, donde yo me voy a enfocar en que tengo que, cómo modifico el comportamiento de cierto grupo frente a cierto riesgo, por ejemplo, pensar en que la comunicación es como establecer estos diálogos, donde hay una ida y venida de recogida de información, donde vamos conversando y vamos construyendo un algo en conjunto. Entonces, para mí, desde donde yo trabajo y desde donde me siento mucho más cómoda entendiendo los procesos comunicacionales, es entendiendo que participan diferentes actores que tienen diferentes agencias, que tienen diferentes perspectivas, conocimientos, trayectorias, que el lugar importa cuando estamos comunicando, que no es lo mismo trabajar en una ciudad totalmente urbanizada con no sé cuántos millones de personas que cuando estás trabajando en un sector rural que tiene otras perspectivas y experiencias de vida. Y yo en comunicación cuando enseño hay una de las cosas que siempre está presente en diferentes clases, enseño diferentes cursos, pero creo que hay algo que va quedando que es pensar desde el lugar, dónde estamos situados y desde dónde estamos trabajando. Y eso me ha llevado a mí también a pensar en mis investigaciones que a veces se tratan de, por ejemplo, cobertura de prensa en desastres. Tratar de también pensar el lugar cuando estamos pensando en los medios de comunicación. Entonces, son los medios regionales, quiénes son los actores que entran en las noticias, quién construye la discusión sobre lo que es el desastre en el espacio público. Por ejemplo, los estudios que hemos desarrollado ya en los últimos años sobre seguimientos de coberturas de desastres acá en Chile, en medios impresos, una de las cosas que se ve es que está totalmente masculinizada la descripción y el sentido común que se establece a través de los medios sobre lo que es el desastre. Otro tema, por ejemplo, que aparece también es que, y que se repite en otros lados también, que no es exclusivo del tema de los medios, es sobre cómo, desde que se instala la discusión de desastres desde la crisis y la emergencia, y el tema de prevención, de mitigación, de recuperación, está casi totalmente borrado de la discusión. Entonces siempre estamos en un espacio donde el ciclo noticioso del desastre está en sí mismo en la emergencia, en lugar de que se instale en un círculo donde está todo el tema del ciclo del riesgo, por ejemplo. Entonces, hay cosas temporales también que se pueden pensar a través de la comunicación que tienen que ver con el desastre mismo. Y cuando, por ejemplo, las políticas también piensan la comunicación, aquí como el de vuelta, ¿no? Que siempre aparece la comunicación en el marco de Sendai o en regulaciones nacionales, se habla la comunicación, la información, y a veces se habla de manera indistinta entre ellas, como que si fueran lo mismo, y no son lo mismo. Entonces, creo que ahí también hay una línea de aprendizaje de tratar de cómo uno también empieza a pensar en trabajos que pueden entrar en conversación con la política o el ejercicio de la política pública para pensar la comunicación, porque no es lo mismo informar que comunicar. Una cosa son los mensajes, otra cosa es generar, por ejemplo, procesos comunicacionales. Y ahí uno entraría a pensar también que puede entrar la perspectiva del ciclo del riesgo. Y ya no solo hablemos de la crisis y emergencia, sino que hablemos de, por ejemplo, si estamos hablando de incendios forestales, hablar de cómo esto se vincula con el cambio climático y cómo esto se va vinculando también con el lugar que uno ocupa en la sociedad. No es lo mismo el lugar donde está tu casa. Lo vimos con las inundaciones, cuando salió una señora hablando de por qué vivían a la orilla del río y cómo esto lo vinculó con, por ejemplo, con condiciones que son económicas, sociales, históricas de también el lugar donde vive. ¿Por qué llegó esta gente a vivir en este lugar? Bueno, y todo eso también pasa por procesos que son comunicacionales e informativos también para poder entenderlo. Entonces, no sé si me desvío un poco de la respuesta, pero yo diría que... No, está súper inteligente. Hay una mirada, algo que he aprendido a partir de los diferentes proyectos en los que he estado trabajando, es en situarse en un lugar y que ese lugar importe
para pensar también el tema del riesgo y a partir de eso también pensar en la comunicación. Sí, es muy enriquecedor, creo, este análisis que nos diste de ida y de vuelta, ¿no? De cómo mirar el tema de la comunicación, no solamente de quién lo recibe, sino también de quién la formula. Muchas gracias por esa mirada, fue muy interesante en este rato. Para quienes nos están viendo y se están uniendo a este programa, estamos en el programa Hablemos de Desastres, el género sí importa. En este capítulo, uno de los dos capítulos que tenemos sobre reducción del riesgo de desastre en conmemoración al Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastre. En este capítulo especial nos acompaña la académica Carla Palma. Ella es especialista en comunicación, desastre y género. Pertenece a CIGIDEN, que es un equipo de investigación multidisciplinar para desastre, y también es miembro de CITRIT, que es el Programa para la Reducción de Riesgo de Desastre de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Carla, por acompañarnos hoy día. Para iniciar la segunda parte de esta conversación, quisiera preguntarte sobre el nivel más internacional. Delante tocaste el tema del marco de Sendai. En este último tiempo, sobre todo en el último año, a partir de los impactos del cambio climático en los países latinoamericanos y caribeños, han surgido voces desde los organismos internacionales sobre la relevancia que existe en dar y fortalecer los liderazgos femeninos para la resiliencia ante el cambio climático y ante desastres socionaturales. Y, por cierto, pensando en que los desastres socionaturales se pueden agudizar en este contexto de cambio climático. ¿Qué opinas sobre esto a partir de lo que has podido descubrir a través de tus investigaciones? Me parece que para que participen dentro de una discusión las mujeres, y no solo estoy hablando de mujeres acá, sino que también desde las diversidades, ¿no? Hay que intencionarlo. Que nos, así como al inicio decía, invitábamos a las mujeres, invitábamos a toda la comunidad a que participara, y llegaban principalmente hombres, para que participen las diversidades más allá de quienes han estado participando desde los medios, desde la opinión pública. Es necesario intencionarlo. Entonces, esta medida me parece que es un poco, viene como a reparar la falta de voces de mujeres participando dentro de estos espacios y de disidencias, o sea, no, como hablándolo en su amplio espectro, que si uno no lo intenciona y no abre un espacio, empiezan también a quedar debajo de la alfombra, empieza a quedar como detrás. Es como que si el desastre nos afectara a todos de la misma manera, o como si la vulnerabilidad fuera igual para todos, como si el género dentro de esto no participara dentro de cómo me sitúo yo dentro de la vulnerabilidad. ¿Cuál es mi vulnerabilidad frente al riesgo? Depende también de esto. Entonces, hacer un llamado a que participen personas que usualmente no han estado participando en estas discusiones es importante. Pero ¿sabes qué? También pienso que no es solo importante invitar a la gente y sentarlos a la mesa, sino que también hay que pensar en cómo generar estas conversaciones para que todos puedan hablar y participar e instalar su experiencia dentro de lo que hay que considerar cuando estamos pensando en la gestión de riesgos de desastre. Porque un paso es sentarse en la mesa, pero otro paso también es abrir la palabra para que puedan hablar en igualdad de condiciones los que están participando en esa mesa. Entonces ya es difícil sentarse en la mesa, pero escuchar a todos por igual y recoger las experiencias a partir de diferentes maneras de cómo se genera el conocimiento. Y yo creo que aquí es importante también reconocer eso, como esta mirada más transdisciplinar también, para pensar el riesgo y la comunicación del riesgo, esto, relevar ciertos aprendizajes, ciertos saberes que no provienen de la academia. Y dentro de eso, pienso que también es importante reconocer ciertos aprendizajes que vienen a partir de nuestras experiencias que tienen que ver con el género que nosotros performamos, desde dónde nos identificamos, porque nuestras experiencias, por lo tanto, frente a los desastres también son distintas. Entonces, invitar es una cosa, abrir la puerta es otra, sentarnos en la mesa, ok, y de ahí en adelante, el qué escuchamos, a qué le damos valor, si, por ejemplo, que no sea solo el conocimiento académico,
que no sea solo las voces de ciertas personas, sino que también tratar de integrar en la discusión perspectivas que provienen de las experiencias de las personas, en las organizaciones, etcétera. Estoy pensando también en que, por ejemplo, se ha avanzado en Chile un montón en temas de gestión de riesgo de desastre y, por ejemplo, tener comités donde participen diferentes organizaciones ya es un avance, pero que esas organizaciones representen a comunidades y que esas comunidades también tengan voces que son de mujeres o de las diversidades, es otra cosa. Y creo que ese trabajo hay que seguirlo empujando, porque no se da por arte de magia. Que, como este programa, no se da porque sí nomás, sino que hay una intención de por qué hay que intencionarlo para pensar en el género, y el nombre lo dice, ¿no? El género sí importa, y es porque los desastres nos afectan a todos de la misma manera, y una mirada para poder entenderlo y entender el riesgo, o lo que hago yo, por ejemplo, entender el acceso a información y los procesos comunicacionales, es también tener una mirada que nos sitúe en cómo nosotros observamos lo que estamos estudiando. Claro, me hace mucho sentido con lo que decías al inicio, de esto de que si se mira desde el género, las mujeres no tienen el mismo acceso a la información y quien dice no, que no hay un acceso igualitario a la información significa que tampoco tenemos la posibilidad de ejercer nuestro derecho de opinión de manera igualitaria, que está muy conectado con lo que decías recién de cómo nos sentamos a la mesa. Una cosa es invitar y otra cosa es poner la igualdad de condiciones para esa participación. Y eso me hace pensar en que, porque el tema de, por ejemplo, la libertad de opinión existe, ¿no? Pero para tener una opinión sobre algo hay que tener acceso a información para formarse una opinión también sobre los temas. Y me acuerdo hace un tiempo que me hicieron una entrevista en algún lugar y alguien comentó sobre el tema de la vulnerabilidad y género. Y me acuerdo que en los comentarios de las noticias alguien puso como dejen de decir que las mujeres somos más vulnerables, porque no somos, porque... Y yo decía, tal vez no explicamos tan bien ahí o no salió en la nota tan así como en detalle que se pudiera explicar que no se trata de que per se las mujeres sean más vulnerables, sino que tiene que ver con cómo se construye la sociedad y las relaciones sociales. Y quién ocupa lugares y ejerce más o menos poder en ciertas situaciones. Entonces, no es que las mujeres no tengan acceso a información, sino que hay que pensar el acceso y también la representación dentro de los medios. Y no es solo como que representación porque sí nomás, sino que es la representación y la experiencia que viene de la mano con esto. Entonces, por ejemplo, en los medios de comunicación, de los estudios que hemos realizado, cuando se hace la cobertura sobre incendios forestales, sobre, por ejemplo, también temas de inundaciones, que son los estudios que hemos realizado últimamente. La voz principal que describe el desastre es masculina. Es como un tercio o menos las voces de las mujeres. Y por lo general son voces que se buscan para hablar en las comunidades, y cuando se enfocan en las comunidades hablan de la tragedia. ¿Qué tal? ¿Cómo sufren? ¿Cómo se siente? Y una cosa más así como de la telenovela, como un arco más narrativo que va como con otro tinte. Y en cambio, cuando se pregunta cuáles son las causas, ¿por qué cree que ocurrió esta situación? O medidas de mitigación o de adaptación, se enfocan las preguntas a una audiencia que es más masculina. Entonces, las mujeres cuando terminan hablando también terminan hablando de ciertos temas solamente. Pero nosotros vemos que estudiamos temas de desastre y trabajamos en estos temas, que cuando ocurren los desastres, las mujeres tienen un rol fundamental en la recuperación, en primero atender la emergencia, igual que los hombres, pero tienen roles súper fundamentales que tienen que ver como desde la alimentación, el acceso al agua, la recuperación de la salud, y de ahí el tema de la recuperación y de volver a la vida como la conocían antes. Las mujeres tienen roles súper específicos también, y cuando se quedan fuera de estas narrativas, vamos a llamarlo narrativas, lo que va construyendo los medios de comunicación, lo que termina entendiendo, y eso es lo que estoy estudiando, la gente al final, como en la opinión pública, es que los desastres tienen como una cara, que será la cosa más desde los ministerios, la cosa más de la respuesta desde los gobiernos. Por otro lado, están las empresas, que también tienen mucho espacio para poder hablar en los medios,
los académicos casi no existimos y las comunidades están incluso menos representadas. Y dentro de eso, las mujeres o la diferencia, y la diversidad en género, etcétera. O sea, yo nunca he encontrado en los estudios que he realizado fuentes que se identifiquen, por ejemplo, con pueblos indígenas. No aparecen las voces de los pueblos indígenas en territorios donde hay comunidades indígenas. Las voces de comunidad trans no existen. Es totalmente borrado. Y la comunidad trans también se ve afectada por los terremotos, también se ve afectada. Y ahí es donde este tema de pensar interseccionalmente es súper importante. Porque cuando ocurre un terremoto y quien tiene acceso a la vivienda y diferentes tipos de calidad de vivienda tiene una gran repercusión. Entonces hay que pensar las cosas como considerando esa diferencia. Entonces cuando lo vemos en los medios de comunicación, en estos estudios que hemos estado haciendo, pareciera ser que vivimos un tipo de desastre y un tipo de crisis y emergencia. Sin embargo, los que estamos trabajando en esto, más la gente que vive en las comunidades y que vive todos estos eventos, ve que es bastante más compleja la situación. Desde esa complejidad justamente es la que quisiéramos abordar ahora. Contamos al inicio del capítulo que fuiste parte del policy paper de Sigiden sobre género e interseccionalidad para la reducción del riesgo de desastre. Si nos pudieras contar, eh, ¿cuál crees tú que son los mayores aportes de tener un enfoque interseccional para la reducción de riesgo de desastre? Y a la vez, si nos podrías dar tu opinión sobre qué debería ser considerado un avance en esta materia. Si ahí me invitaron, fueron otras las investigadoras que lideraron esto y a mí me invitaron a trabajar específicamente el tema de comunicación y pensar la comunicación desde un enfoque interseccional frente a la nueva ley que en ese tiempo todavía no se implementaba acá en Chile. Y la pregunta era sobre cuál, sobre los aportes de la interseccionalidad para la reducción de los aportes de la interseccionalidad. Es necesario pensar que los desastres no afectan a todos. Ya estamos en la generación que estamos diciendo los desastres no son naturales, ya se avanzó en eso, ¿cierto? Sí. Entonces ahora yo creo que estamos en la siguiente etapa de decir que a los desastres no nos afectan a todos de la misma manera y pensar la vulnerabilidad, por ejemplo, desde una perspectiva interseccional. Y eso implica que no solo se trata de pensar en que, ok, hombres y mujeres tienen diferentes experiencias y diferentes roles, sino que también pensar que dentro de lo que se describe como el espacio de las mujeres o lo femenino, hay otras diferencias que también van marcándonos sobre cómo nosotros enfrentamos el tema del riesgo. Y aquí entra la interseccionalidad, que es pensar que la raza, la clase, si tú tienes una discapacidad o no, estas diferencias también marcan un lugar y una capacidad de ejercer tu agencia o de tu poder dentro de la toma de decisiones, por ejemplo, frente al riesgo. Y en las mismas emergencias, por ejemplo, en el C-Policy Paper aparecen casos sobre cómo también la mirada de género es importante para los hombres, porque, por ejemplo, aparece ahí, esto lo escribimos hace unos años ya, ese policy paper, pero me acuerdo que aparecía el ejemplo de cómo los hombres, de unos estudios se hablaba sobre cómo los hombres al momento de que ocurrió una emergencia, también ponían su vida en riesgo mucho más porque sentían como un llamado a ser héroes, que también es un mandato de género. Entonces, cuando hablamos de género, no se trata solo de cómo lo vimos las mujeres o cómo lo vive la comunidad trans, se trata también cómo los hombres viven las emergencias a partir de un mandato que dice que los hombres tienen que reaccionar o realizar ciertas acciones. Pero también, por ejemplo, cuando ocurre una emergencia, no sé, se arma un lugar donde los centros donde la gente puede ir a refugiarse, si nosotros no pensamos que sobre temas de violencia sexual, sobre temas de, no sé, en los últimos años se ha agregado, por ejemplo, cuando se les entrega las ayudas a las familias que han vivido una emergencia, todo el tema de estos objetos sanitarios para mujeres, pero también pensar, por ejemplo, en el acceso a un baño igualitario para la comunidad trans.
si tenemos baños que están segregados o que no están pensados en lugares donde puedan ocuparlo toda la población en su complejidad, en su diversidad, también nos enfrentamos a problemas que se van agravando la situación de una persona que ya vivió un evento de emergencia. Entonces está en una crisis y se sigue profundizando si es que nosotros no tenemos una mirada de que no a todos nos afecta por igual y en la misma crisis también estamos diferenciados. Y al momento de la reconstrucción, por ejemplo, yo hace muchos años, esto ya como historia, como hace la mitad de mi vida hacia atrás, me acuerdo que trabajábamos en temas de, cuando trabajábamos en temas de conflictos socioambientales, con una organización trans en Talca. Y después vino el terremoto. Y yo me acuerdo que cuando trabajamos en temas de acceso a la vivienda, en proyectos que no tenían que ver necesariamente con desastres, pero que después se cruzan porque así es la vida, el tema de reconstrucción y de acceso a la vivienda, cuando en ese tiempo ni siquiera tenían derecho a poder cambiarse el nombre, así nominalmente en los registros. ¿Cómo postula una persona a una vivienda? ¿A quiénes se benefician? ¿Quién tiene acceso al trabajo? Y entonces ahí se va complejizando. Entonces, cuando pensamos en esto de la interseccionalidad, una de las cosas importantes es entender cómo estas relaciones de poder que se dan dentro de las diferencias. Y eso tenerlo en mente. Es como, esa es la base, y yo creo que ese es el aporte, que es pensar el riesgo y los escenarios, como esto que decía yo al inicio, cuando le enseño a los estudiantes y estudiamos comunicación, el lugar, desde dónde se sitúa uno, tiene que ver también con esta diversidad. Entonces, cuando uno se sitúa en el escenario de un desastre, ahí uno puede ver como granularmente las diferencias. ¿Qué se considera una familia? ¿A dónde llegan las ayudas? Con todo el tema de los incendios, es como tener una perspectiva de género significa también pensar que las familias no están constituidas de una manera como tradicionalmente se ha pensado, que es una familia. Entonces ahí pensar el tema de las ayudas, da para harto la discusión, pero es necesario tenerlas, porque si ya por fin estamos en un escenario donde entendemos que los desastres son socionaturales, que las amenazas son de diferente tipo, que no son solo naturales, sino que también son construidas, entonces yo podría pensar un relave también como una amenaza, por ejemplo. Y en los años cuando yo estaba empezando a estudiar esto, no se consideraba así. Entonces, o en mi poca experiencia y conocimiento no me daba cuenta. Pero hemos avanzado en esa complejidad. Ahora avanzar en la complejidad de que el género se importa, como se llama este programa. Sí. Bueno, muchas gracias, Carla, por todo el conocimiento que has compartido con nosotras y nosotros hoy día. Estamos llegando al final de este programa con la investigadora y periodista Carla Palma Millalao, profesora de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, investigadora en temáticas de género, desastres y comunicación. Agradecemos a todas y a todos por vernos en el canal oficial de CIPRIT en YouTube y por seguirnos en nuestras redes del Programa para la Reducción de Riesgo de Desastre de la Universidad de Chile. Nos vemos en el próximo capítulo donde hablaremos nuevamente de por qué importa tanto estos asuntos de género cuando se trata de desastre. Nuevamente, gracias, Carla, por tu participación hoy, porque además, como decíamos, estamos conmemorando el mes para la reducción del riesgo de desastre a nivel internacional. Muchas Saludos. gracias a ustedes por la invitación y por querer hablar de comunicación y género y desastres. Y nada, muchas gracias por todo y por el espacio, porque igual me hizo pensar. Muchas gracias por las preguntas. Gracias. Invitadísima para próximas sesiones para seguir profundizando en el tema de Seguimos. comunicación. Gracias. Nos vemos. Chao, chao.